Estamos hablando a veces acerca de identidad y sentido de pertenencia. Y luego Paco dijo, orgullosamente mexicanos. Pero yo quisiera hacer por nuestra patria, ese sí. Pero yo quisiera hacer una referencia solamente acerca a veces cuánto el hombre no tiene una conciencia plena de las cosas ni de lo que sucede a su alrededor, en tu vida, en tu familia. Y hoy, nuestro hermano, dando continuación a la carta del apóstol Pablo a los Efesios acerca de la familia, a veces los mexicanos tendemos a no ver, a ser miopes, a no ver, y en realidad es por no ver nuestra propia realidad. Hoy que celebramos las fiestas patrias, a veces nos preguntamos, ¿qué celebramos? Dice un buen historiador, politólogo, dice, México es el único país que celebra la muerte y celebra las derrotas como victoria. Déjame decir, y a veces nos pasa eso en la vida. A veces nos dicen, ¿cómo estamos? Bien, claro, todo muy bien. Y es un medio de autoprotección. Déjame decirte algo. Por supuesto que soy mexicano. Por supuesto que amo este país, pero te voy a leer nomás rápidamente, aprovechando que son fiestas patrias, para ver cómo debemos cambiar nuestra perspectiva del Evangelio, del poder en Dios y de no ser alguien que no puede ver más allá. En México se celebra de las fechas del 19 de agosto al 13 de septiembre, al 14 al 15 de septiembre, que es un plazo no mayor de 20 días. Celebramos lo que sí, fíjate. El 19 de agosto, durante la invasión americana, inicia la campaña final, donde los americanos nos quitan la mitad del territorio nacional. La batalla de Padierna, o Lomas de Padierna, 19 de agosto, lugar al sur de la Ciudad de México, cerca de San Ángel. Protagonistas, el general mexicano Gabriel Galencia, el americano Wilbur Scott. Resultado, derrota mexicana. Valencia fue sorprendido por un ataque nocturno estadounidense con todas las tropas dormidas. Consecuencia, los defensores se replegaron hacia Churubusco. Segunda batalla, fecha 20 de agosto, el mismo día de la batalla de Padierna, solamente horas después. Lugar, el convento de Churubusco, al sur de la ciudad capital. Protagonistas, el general Pedro María Anaya, Tatarabuelo, el general Manuel Rincón y el batallón de San Patricio, que eran católicos irlandeses que desertaron del ejército americano, que se pasaron al lado mexicano, un uniforme verde, y a todos los fusilaron después de la batalla, por traidores. Hecho célebre. Si hubiera par que ustedes no estarían aquí, del general Anaya perdió un brazo y siguió luchando. Resultado, derrota mexicana, el camino abierto hacia la capital mexicana. Tercera batalla en menos de una semana, o en 15 días. La batalla de Molino del Rey, 8 de septiembre del 47. Lugar, cercanías del bosque de Chapultepec. Protagonistas, ¿quién no ha escuchado? El general Nicolás Bravo, el general mismo americano Wilbur Scott. Resultado, derrota total de las tropas mexicanas con fuertes pérdidas, uno de los combates más sangrientos en la guerra mexicana. Consecuencia, la caída fácil del ataque a Chapultepec. Cuarta y última batalla, la batalla de Chapultepec, 13 de septiembre de 1847. Lugar, las faldas del cerro de Chapultepec y en la entrada poniente de la Ciudad de México. Protagonistas, el mismo general Nicolás Bravo y algunos cadetes del heroico colegio militar. Las tropas igual para el general Scott. Y aquí conocemos toda la historia que conocemos y el resultado, una derrota terrible del ejército mexicano que propició la entrada de los americanos aquí. Como consecuencia, los mexicanos celebramos que en menos de un mes México perdió todas las batallas libradas en territorio nacional, específicamente cerca de la Ciudad de México. Esto condujo a la ocupación de la capital y a la pérdida de la mitad del territorio nacional. Y lo más triste de todo es que a la entrada de la Ciudad de México, la Catedral de la Ciudad de México hizo un tadeo y las campanas dieron la bienvenida a los conquistadores. ¿No les parece maravilloso lo que celebramos? Y cantamos ¡Viva México! Creo que debemos hacerlo.
pero creo que nuestra mente debe ir más allá. Yo diría, pobre México. Bien lo decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de él. Pero los gringos no tienen la culpa lo tiene el mexicano, porque el mexicano ha vivido tradicionalmente, culturalmente lejos. En la prehispania adorando a la muerte, y en la conquista adorando a ídolos y todo aquello que es ajeno al verdadero evangelio. Este país es rico, no lo hemos acabado, es rico en ideales, en oro, en petróleo, y lo seguimos saqueando y no se acaba. Tal parece que es un fondo inagotable de riqueza, pero se acabará. Por eso, sí, mi pasaporte dice mexicano, pero mi verdadera identidad es otra, es hijo de Dios. Este país cambiará, la pobreza cambiará, la ignorancia cambiará cuando este país, al menos el 20%, declare que Jesús es Señor. Cantemos Viva México, disfrutemos Viva México, pero prediquemos el Evangelio, hagamos discípulos y sobre todo tengamos una identidad propia, un sentido de pertenencia y digamos, sí, somos mexicanos, pero somos hijos de Dios. El día 13 de agosto, los que somos descendientes de este general, nos invitan a participar en el desfile del castillo de Chapultepec, el antiguo, ahora Museo de las Intervenciones. Y ahí se celebra honor a este general. Pero cuando veo esto, digo, pobre, y lucho por este país. Pero no puedo hacer nada por cambiar este país. Pero lo que sí hago, y trato de hacer, y persevero, es en predicar el Evangelio. Eso es lo único que podemos hacer, porque dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. México será libre cuando la mayoría, o un 20% al menos, la ley de Pareto, conozca que Jesús es Señor. Así es que te dejo el púlpito, Rubén, en esta tarde para continuar con la segunda parte del apóstol Pablo a los Efesios en este maravilloso ejemplo de la familia. Gracias, pastor. Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con una parte que pareciera ahí una parte sencilla y pues que luego la pasamos y la leemos rápido y no entendemos la profundidad también que puede tener esta parte de la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, ahí en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9, y hoy acabamos con esta porción. Seguramente la siguiente semana veremos acerca de la batalla espiritual, cómo salir victoriosos en esta batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9, por favor síganlo ahí en su Biblia, les voy a dar lectura. Y dice así: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervos o sea libres. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar, hermanos. Señor buen Padre, te damos tantas gracias por la bendición que nos das de podernos reunir en este día. Gracias porque podemos abrir tu santa palabra con libertad, y lo agradecemos tanto, Padre. Pero Señor, que esta libertad que tú nos das sea un impulso y sea un motivo para compartir tus verdades, Señor. No sea motivo para hacer lo que nos plazca, sino hacer tu voluntad, Padre. Ahora, Señor, te ruego
Que tu Santo y Divino Espíritu sea el que nos guíe a toda la verdad de tu palabra y que tu palabra haga su obra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta semana es una semana un poco trágica, ¿no? No un poco, muy trágica. Tanto en nuestro país como en nuestros vecinos del norte hubo eventos terribles. En nuestro país, ustedes saben, muchos accidentes, entre ellos lo que pasó aquí en Iztapalapa. Rogamos a Dios de consuelo y tenga misericordia de las personas que todavía luchan. Los conmovimos y todo esto. Bueno, pero hoy quiero llevarlos un poquito a la reflexión. La semana pasada hablábamos acerca de esta relación maravillosa de nuestros hijos amados, que deberían ellos buscar honrar a Dios con su obediencia hacia los padres, porque eso es lo que agrada a Dios, ¿sí? Y veíamos también la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de amar a nuestros hijos. Son una bendición nuestros hijos, y los padres tenemos esa bendición, esa herencia, ese tesoro de poderlos guiar en sus caminos, ¿no? Y bueno, eso veíamos, pero quiero decirles que hoy el modelo de familia, el modelo de esposo y esposa, el modelo bíblico está siendo terriblemente atacado. Hermanos, disculpen, porque creo que cada vez que paso a este púlpito digo lo mismo, ¿no? Parece un disco rayado, ¿no? Ya ni se buscan los discos, ¿no? Pero parece que repito lo mismo, pero no puedo dejar de llamar su atención, mis amados hermanos, en los eventos y en las situaciones que se están viviendo. Hoy en día se han levantado, no solamente, y eso lo vamos a ver la próxima semana, hablando de las potestades, principados y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sí, se han levantado huestes espirituales, se han levantado gobiernos, se han levantado organizaciones, se han levantado personas que quieren imponer su agenda en todo el mundo. Una agenda que va contraria a la agenda de Dios, por supuesto, ¿no? Y desgraciadamente, así como en nuestro país ha habido grandes desgracias y las sufrimos y las hemos llorado, incluso aunque no conozcamos a las personas, también en nuestro vecino del norte sucedió algo muy singular, que yo no lo había visto y lo vi por televisión. Asesinaron a este hombre, Charlie Kirk, ¿no? Estaba hablando con la Universidad de Utah y un joven, un francotirador, le dispara al cuello y no muere en el momento, pero la gente estaba en shock. ¿Y qué hacía este hombre? Enseñar las verdades bíblicas, enseñar el modelo bíblico de la familia, ¿sí? Y bueno, si eso hubieran hecho con alguien que hablara o que promoviera esta agenda nueva que quieren imponer en el mundo, si alguien lo hubiera asesinado, hoy estaría en llamas muchas ciudades. Hoy estaría en llamas muchas ciudades. Y los políticos y las personas, ya ven, los conservadores, ya ven, los que predican, los cristianos, y empiezan a hacer. No muy lejos de Nerón. Recuerdo que Nerón se incendió Roma y dijo, los cristianos, esos revoltosos que están en contra del imperio, esos son los culpables. Para la gloria de Dios, así como hay tantas voces que se levantan enseñando la mentira del diablo, hay muchas también, muchas mentes brillantes, porque en realidad sigo a algunos que tienen una mente brillante que el Señor se las ha dado para enseñar la verdad de la palabra de Dios. Una de estas era este hombre, un joven de apenas 32 años, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo la comunidad cristiana en consecuencia al asesinato de este hombre? Reunió a todos los cristianos en la Universidad de Utah, pero no para hacer protestas, no para gritar, no para agredir, no para incendiar la ciudad, no. Se reunieron para orar. Todos estaban juntos orando, pidiendo consuelo para la esposa, para los hijos, pidiendo consuelo para aquellos que han sido lastimados y pidiendo al Señor que Él sea el que
restaure y tome el control de las cosas como más. Entonces, hermanos, por eso tal vez lo vemos lejano, pero no está lejano. Hoy mismo, nuestro gobierno, nuestras leyes van a empezar a hacer un poco de ruido. No sé, estamos en una escuela, no sé si aquí usan los libros de texto, pero hay una agenda secreta ahí. Es muy choteado esto, pero están cocinando la sopa de sapos. No lo hacen de manera descarada ni de manera abierta. Es poco a poquito van metiendo la agenda hasta que nosotros ya no nos damos cuenta y estamos inmersos en esto. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad a usted y a mí de que así como ellos hablan con todo descaro y sin ningún pudor ni vergüenza su agenda, hoy debemos hablar con toda intención acerca de la verdad de la palabra de Dios. Con toda intención. Yo le animo, donde usted tenga influencia, mi amado hermano, hable del Señor. Donde usted tenga influencia. ¿Y dónde tiene usted influencia? Con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus suegros. No sé si tenga hijados, pero si los tienen, también con ellos, ¿no? Sus nietos. Que escuchen la verdad del Señor de usted y de mí, para que cuando venga la mentira del diablo, sepan. Dice la palabra del Señor, mis ovejas, el Señor lo dice, mis ovejas oyen mi voz y me oyen y me siguen. Mostrémosles a nuestros seres queridos, a todo aquel que nos ponga el Señor en nuestro camino, mostrémosles la voz de Dios, para que la puedan reconocer y la puedan seguir. Hoy más que nunca debemos ser, ¿sí?, intencionales en nuestra manera de decir y de hablar acerca de las verdades del Señor. Bueno, eso quería decirles hoy, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver una parte muy también hermosa acerca de la palabra de Dios. Vamos a ver esta relación que hay entre patrón y trabajador, pero quiero darles un minuto, voy a tardar en contarles cómo era la situación del apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Acuérdense que estamos en el siglo I, donde existía y era legal la esclavitud. Era totalmente legal la esclavitud. Y había dos tipos de relaciones entre los esclavos. El primer tipo era el amo o dominus, que se le llamaba así. Los dominus tenían esclavos que eran de su propiedad y se les llamaba servus o siervos, ¿no? Eran esclavos que eran en realidad objeto o parte del inventario del dominus. Eran personas que no tenían ningún valor delante de la ley más que el que les daba su amo. No tenían derechos, eran parte de las propiedades del amo. Estos servus no tenían derechos individuales, no tenían personalidad jurídica y incluso no podían tener familia, no tenían derecho a tener familia. Y estos esclavos muchas veces eran explotados, no solamente laboralmente, sino también tenían los peores trabajos forzosos, eran torturados, eran castigados, tenían castigos corporales, eran abusados. Ellos eran objeto del abuso de sus amos y eran explotados de todas maneras. De todas las maneras posibles eran explotados estos. ¿Por qué? Porque se consideraban como una propiedad. El dueño, el dominus de estos servus podía comprarlos, podía venderlos, podía rentarlos. Era un activo para ellos. Los explotaban laboralmente, sexualmente, de todas las formas posibles.
Ahora, era una tradición en la Roma de ese tiempo que los amos le pagaran simbólicamente algo a sus esclavos, a sus servos, ¿sí? Y muchos de ellos buscaban comprar su libertad, autorrescatarse, porque nada más habían dos maneras de poder ser libres. Era o comprando ellos mismos su propia libertad o que su amo se las concediera, ¿no? Y en el momento que esto sucedía, cuando el esclavo podía comprar su libertad o se la concedía el amo como un acto de gracia, cambiaba la situación entre ellos dos, ¿sí? Ya no era el dominus y el servus, ahora se convertía el esclavo en un liberto y el amo en un patronus, ¿sí? Seguían teniendo una relación, pero ya no igual. Los libertos sí tenían derecho a poder trabajar y producir, pero bajo la tutela de los patronos, ¿sí? Todavía el patrono, si el liberto necesitaba emprender algo, el patrono le ayudaba. Es más, hermanos, cuando era comprar un esclavo por un amo, el amo le ponía un nombre. Y cuando este era libre, se hacía libre, compraba su libertad o se la daba, este adquiría el nombre y apellido del patrón o del amo, porque ellos no tenían ninguna, ellos no tenían, no eran parte de nada, sino que el amo les daba su identidad. Es por eso que en la palabra de Dios, ahí en Efesios 6, cuando habla acerca de la relación familiar, ahí meten a los esclavos y a los amos. ¿Por qué? Porque se consideraban parte de la familia, no concibían algunos, ¿sí?, su familia sin sus esclavos. Entonces, así era. Es más, algo que podemos ver es, por ejemplo, cuando alguien era libertado, pero él seguía teniendo su patronus, seguía teniendo influencia con él, el patronus tenía la obligación de ayudarlo en todo lo que él emprendiera, ¿sí? Porque pues la verdad es que cuando eran libres no sabían ni qué hacer con su libertad, y muchos seguían sirviendo al mismo amo, pero ya en otras condiciones. Estos libertos tenían la obligación de darles regalos y obsequios a sus amos, de hacer ofrendas y sacrificios a los dioses por sus amos, pedir por sus amos. Y si un liberto no tenía herederos al momento de su muerte, los amos o los patronos se quedaban con lo que él había producido. Entonces, todavía había una relación ahí. Por eso el apóstol Pablo, cuando termina diciéndonos, dice en el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo, está hablando de los servus, ¿no?, de los esclavos, o sea libre, está hablando de los libertos. Entonces, para que podamos tener esa idea. Bueno, hoy en nuestros días no es así. Gracias a Dios, la esclavitud ya no es legal en la mayoría del mundo que conocemos. Ya no es legal ninguna forma de esclavitud, ¿sí? En México la esclavitud fue abolida el 15 de septiembre de 1829. O sea, apenas vamos a cumplir mañana 196 años de que se aboliera aquí, sea abolida la esclavitud. Y fue abolida por el presidente Vicente Guerrero, que por cierto, él era de ascendencia afro-mexicana, ¿no? Él era un hombre que venía de esclavos. Él es el que hace un decreto presidencial que a partir de ahí en México es ilegal toda forma de esclavitud. Hoy en México las relaciones laborales cuentan con un marco legal que le da beneficios y obligaciones tanto a trabajadores, ¿sí?, como a patrones. Hay una protección jurídica en México. En México se puede trabajar libremente en cualquier actividad que sea lícita.
Usted se puede dedicar a lo que usted guste, siempre y cuando sea lícito. Bueno, ¿cómo reflejar a Cristo cuando nosotros trabajamos? Como lo escribí antes, muchos creyentes eran siervos, ya sea servus o libertos, pero eran siervos. A ellos se les pide obedecer a sus amos terrenales. Y lo dice así, lo dice muy claro: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y ahí el apóstol Pablo está fijando el lugar correcto de la persona, y al esclavo le está poniendo: mira, él es tu amo terrenal, aquí en la tierra, ¿sí? Aquí en la tierra, él es tu amo terrenal. Más adelante nos dice, pero acuérdate que sobre toda autoridad doméstica está ¿quién? Cristo. Entonces, le dice a los siervos: miren, siervos, ustedes tienen que obedecer a sus amos terrenales, aquí en la tierra, ¿sí? Háganlo con temor y temblor. Esto no quiere decir que sea como con miedo o con servilismo, no. Significa que debe el siervo que ha conocido al Señor y ha sido transformado por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le llena a él. Lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice temor y temblor, significa que con seriedad, que haya seriedad, con una conciencia limpia. Es una persona que respeta, que tiene una actitud, ¿sí? Que tiene una conducta laboral, donde él piensa, cuando está sirviendo, que si bien está sirviendo a su amo terrenal, lo hace con la conciencia limpia, lo hace con alegría. ¿Por qué? Porque sabe que haciendo eso está obedeciendo a Cristo. Y cuando, hermanos, yo no sé en qué usted trabaja, es más, ¿cuántos de aquí somos empleados? ¿Cuántos de aquí somos patrones? ¿No? Bueno, este mensaje es para usted. Es para usted, ¿no? Y los patrones, por ejemplo, que dan servicio, son empleados de sus clientes, prácticamente, ¿no? ¿Sí? Pero así es, hermanos, así es esta relación y este mundo, ¿no? Pero, hermano, trayéndolo a este momento, yo no sé cuántos de ustedes han tenido ese sentimiento difícil de decir: ¿y qué hago aquí obedeciendo a este hombre? Algunas veces, no sé si usted se ha puesto a pensar: ¿no será que me equivoqué de trabajo o de profesión? Yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Muchas veces yo la verdad es que, si ustedes supieran mi testimonio, Dios me frustró todos mis planes y se lo agradezco tanto a Él. Y me dio un trabajo para comer, no para disfrutar. No lo disfruto mucho, pero me dio un trabajo para sustentar a mi familia. Y la verdad es que muchas veces he dicho: ¿qué hago aquí haciendo esto? Pero es donde viene el Espíritu Santo y te redarguye y te dice: es que tú no trabajas solamente por trabajar. Cuando el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos nuevas criaturas y que nosotros somos ahora los representantes de Dios porque somos embajadores en nombre de Cristo, cuando el Señor nos dice: tú vas a reflejar la gloria de Cristo en todos los aspectos de tu vida, no se olvida de laborar. Porque aún en tu trabajo, aún en lo que tú hagas, siendo patrón o siendo trabajador, tú representas a Cristo y tú vas a mostrar qué tipo de trabajador sería Cristo o qué tipo de patrón sería Cristo. Entonces, cuando tú empiezas y llevas tu trabajo y llevas tus pensamientos, incluso llevas tus necesidades, tus anhelos y deseos
cautivos al Señor, el Señor los ordena y dice, ten cuidado, debes tener cuidado y debes ser un buen trabajador. ¿Por qué? Porque la recompensa que busca el Hijo de Dios no es terrenal, sino es celestial. La recompensa que busca incluso aquellos que trabajamos bajo un patrón, cuando somos trabajadores bajo una autoridad, pedimos y oramos por nuestro patrón, por nuestras empresas, por nuestro trabajo, y aun cuando ellas son injustas, nosotros vamos a permanecer fieles porque somos fieles al Señor. Porque somos fieles al Señor. Y cuando tú entonces a tu patrón, sí lo ves como patrón, pero lo ubicas, bueno, este es mi patrón terrenal, pero en realidad el que yo sirvo es al Señor, entonces empiezas a tener una vida laboral más ligera, más confortable. No es sencillo, hermanos, se los digo, ¿no? De repente cuando el Señor me pone enfrente de ustedes, primero me predica, luego en carne viva a mí. Estas mismas semanas no ha sido fácil mi relación laboral en donde yo trabajo. Y hoy he tenido que venir a decirles, y usted tiene que honrar al Señor, siendo un buen trabajador, honrando a su patrón, dando honor a su patrón, porque eso manda el Señor, con una conciencia limpia, como alguien que agrada al Señor y no a los hombres. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo. ¿Esto qué quiere decir? Habla de la integridad que debes tener como persona y como trabajador. ¿Qué es esto? No sirviendo al ojo es, no hago las cosas solamente cuando me ven, o no hago las cosas bien cuando estoy vigilado, sino hago las cosas bien aún cuando nadie me vigile. Porque recuerden que todo lo está viendo el Señor, y Él pesa los corazones y sabe las intenciones de tu corazón. ¿Quieres reflejar a Cristo? Sé un trabajador excelente, alguien que refleje, alguien que incluso cuando piensen en ti digan, qué buen trabajador es esta persona, ojalá nunca se vaya de mi lado. Como siervos de Cristo, dice la palabra de Dios, porque al final del día, a quien nosotros le vamos a dar cuentas de lo que hicimos con lo que el Señor nos permitió vivir, es con el Señor. Un día el Señor nos va a pedir cuentas aún de nuestro trabajo. Lo hayamos hecho bien o lo hayamos hecho mal. Les digo algo, hermanos, hay muchas cuentas que yo tengo que rendir acerca de mi trabajo. Pero bueno, hoy el Señor me invita a usted y a mí a no servir al ojo, o esto es, a no servir para agradar nada más a los hombres, sino más bien que mis esfuerzos sean para agradar al Señor. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor recompensa, y recompensa bien a todos aquellos que se humillan bajo la poderosa mano del Señor. Aquellos hijos obedientes, el Señor los recompensa. No busca la recompensa humana, es mucho mejor la recompensa del Señor. Es mucho mejor. Dice también la palabra, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, ¿sí? Sabiendo que cada uno recibirá el bien, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ya entendió por qué dice esto Pablo, ¿verdad? Hoy, usted, hermano mío, que está bajo las órdenes de un patrón, el Señor le invita a reflejar a Cristo en toda su manera de vivir.
y no puede descuidar su trabajo y no puede ser un trabajador irresponsable, porque usted le dará cuentas al Señor de esto que el Señor le permite dar. Acuérdese, la palabra de Dios hace responsable, porque Dios nos ama y Dios hace a hijos responsables. La responsabilidad de su trabajo, la responsabilidad que Dios le ha permitido tener en donde quiera que usted esté, un día va a dar cuentas al Señor y usted tiene que ser hallado fiel. Usted tiene que ser hallado fiel. Al final del día, el destinatario del trabajo es el Señor. El Señor. Y usted debe ser hallado fiel. Fiel al Señor. Entonces, hermano, yo sé que hay patrones, trabajos difíciles. Hoy el Señor le dice, no te desanimes. Yo tengo el control incluso de eso. Yo tengo el control de tu trabajo. Yo tengo el control de tu patrón también. Hay historias maravillosas. Recuerdo una, me contó un pastor ya anciano, que uno de sus cuñados era un ingeniero civil y lo invitaron a participar en una obra del gobierno, ¿no? Como subcontratista, él no estaba directamente, pero la empresa que contrató el gobierno y a su vez él contrató, pues como saben, tenía que entrarle a la corrupción, ¿no? Mira, tú vas a decir que vendiste tanto de acero, pero en realidad no es esto. En fin, los arreglos que se tenían que hacer. Y este hermano, porque era hermano nuestro, dijo, esta obra es fabulosa, me sacará de mi situación económica actual, que me dará la oportunidad de crecer y saber. Parecía una bendición, pero tocaba su integridad, tocaba su esencia como cristiano. Y contra todo pronóstico, no la aceptó. Se entristeció la esposa, se entristecieron ellos y todos sus trabajadores. Qué tonto es este hombre, ¿no? Que teniendo la oportunidad de su vida, la dejó ir. Y pues así fue. Es más, el mismo que lo contrató dijo, oye, eres un malagradecido, porque yo compartiéndote de esto, tú no quieres participar, pues vete, ¿no? Y se fue y pues batalló por tiempo. Luego vino un momento de justicia y a este hombre que le había ofrecido este negocio malo a este cristiano, le llegó otro constructor igual de grande que él y le dijo, oyes, ¿no conoces a alguien que no robe? Porque tengo un proyecto tan grande que necesito a alguien que sea realmente íntegro. Y este que lo corrió, ahora lo recomendó y le dijo, háblale a este sí nunca te va a robar. Hermanos, yo no digo que esa sea la regla en todas las cosas, pero eso sí, les puedo decir, cuando el Señor paga bien, ¿sí? Cuando el Señor mira el corazón, porque el Señor no ve lo que los hombres ven, el Señor mira el corazón. Y esto se lo dejo a los trabajadores. Y a los patrones dice lo mismo. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo. ¿Qué es esto? También tienes que ser íntegro, también tienes que ser sincero, tienes que tener buena disposición, todo bajo la conciencia de que Jesús es el verdadero Señor. Al final del día, tanto trabajadores como patrones, vamos a estar delante de Cristo y tendremos que entregar cuentas a Él. Y aquí advierte a los patrones, y en este caso ni siquiera eran los patrones, era a los amos. Y esto es una contracultura,
Pero vamos a ver lo que dice. Dice, y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, está en los cielos. O sea, ubícate. Tú no eres el dueño de nadie. Tú tienes una autoridad superior sobre ti. Y es el Dios Señor que está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. ¿Y por qué es una contracultura lo que decimos? Fíjense, el apóstol Pablo no está impulsando una revolución, ¿sí? Ahí diciendo, no, que acabe la esclavitud y todo esto es malo. No está diciendo eso. Porque él no está buscando, ¿sí? Él no está buscando una revolución social o cambiar los preceptos que están ahí en el mundo. No, él está ocupado en que la iglesia pueda vivir de tal manera que pueda transformar desde su interior lo que está afuera. Imagínense, cuando llegaban a la iglesia, tanto los amos como los siervos se sentaban a la misma mesa. Y eso era algo que les explotaba la cabeza tanto al amo como al siervo. ¿Sí? Y esa es una contracultura. Y hermanos, ¿cuántas contraculturas no existen cuando venimos al Señor y nos dice esas costumbres, esas cosas que tú tienes, el Señor no las aprueba y las tienes que cambiar? Y es ahí donde se ve la fidelidad que tenemos al Señor. Cuando dice el Señor a los patrones, hagan ustedes lo mismo, es la regla de oro del Señor, no cambia, porque los principios no cambian. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced lo mismo ustedes, porque esta es la ley y los profetas, y lo dijo el Señor. ¿Quieres un trato justo? ¿Quieres que tus trabajadores sean justos, honestos, íntegros? Pues sé tú igual. ¿Por qué exiges aquello que tú no estás dispuesto a dar? Y hoy lo vemos sencillo. Hoy lo vemos, pues sí, debe ser así. Pero en la época que les estoy hablando, cuando el domo nos decía, yo a mi siervo lo tengo que tratar como a mí me gustaría que tratase. A ver, tranquilo. Así lo tienes que hacer, porque tú no estás bajo el dominio de Roma, sino bajo el dominio del Señor, y tu Señor así lo desea. Entonces cambia la forma de ver y de hacer la vida. Entonces, mis amados hermanos, hoy al concluir quiero decirles, ¿sí?, que el apóstol Pablo en la carta de Efesios nos dice y nos transmite no solamente cómo debemos reflejar a Cristo en la familia. No puede faltar reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir, y esto es en nuestro trabajo. Yo no sé si usted hoy estaba pensando en renunciar. Yo no sé si usted hoy está, incluso, ¿por qué no decirlo?, hablando mal de su patrón. O usted, patrón, está decepcionado de sus trabajadores y quiere a lo mejor vengarse hasta de ellos. Tenga cuidado, porque para el Señor no hay excepción de personas. El Señor es el juez justo que al final del día Él pagará a todos lo que merezca. Y quiero terminar con esta imagen que nos regala el hermano John Newton. ¿Saben quién es John Newton? Bueno, si no les suena, era un clérigo inglés, el autor del himno Sublime Gracia. Y dice esto, hermanos, dice: si dos ángeles recibieran al mismo tiempo una misión de Dios, uno para descender y gobernar el imperio más grandioso de la tierra, y el otro para barrer las calles del pueblo más humilde, a cada uno le daría exactamente igual qué tarea le tocara.
porque la alegría de los ángeles reside únicamente en obedecer la voluntad de Dios. Y con la misma felicidad levantarían a un Lázaro en harapos hasta el seno de Abraham, o serían un carro de fuego para llevar a Elías a casa. No importa, mi amado hermano, la posición que te haya dado el Señor, de ser patrón o trabajador. La alegría de tu tarea debe ser la obediencia a Dios, reflejando siempre a Cristo. Vamos a orar. Señor buen Padre, te agradecemos tanto la bendición que nos das de vivir en esta época. De vivir en esta época donde, si bien es ilegal la esclavitud en nuestro hermoso país, hay tantos esclavos en México que necesitan de la libertad de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a poder, Señor, llevar tu evangelio y tu palabra a aquellos corazones que hoy mueren sin esperanza y sin Dios. Padre, que en todo lugar donde tu iglesia esté, pueda reflejarse a Cristo Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Señor, para que vean la buena obra que haces en aquellos que hemos decidido seguir y te puedan glorificar, Señor. Haz estas palabras tuyas una realidad en cada uno de nosotros que somos tus hijos. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.